Muchas gracias. Entendí casi todo. Sí, comprendí casi todo. Bueno, yo en realidad quiero comenzar por agradecer la invitación. La que tiene que agradecer soy yo. Soy tratada realmente como una reina. Si tú, Cesca, querías tratarme como una reina, como una reina. Realmente no puedo, no encuentro palabras para agradecer lo bien tratada que estoy y lo simpática que encuentro a la gente. Hasta ahora no encuentro a nadie antipático y espero encontrar a alguien antipático antes de irme porque me va a dar ganas de venir a vivirme acá. Pero bueno, voy a explicarles primero lo que decía Cesca para que vean que entendí bien el catalán. Respecto al título, nosotros tuvimos un malentendido y fue culpa mía, porque yo primero cuando Ana me pidió una conferencia, me dijo, dame el título de tu conferencia, y le di un título que era ¿por qué nos contamos, o sea, pourquoi nous racontons nous des histoires? En francés, porque yo soy peruana, pero vivo en Bélgica hace 23 años, van a ser 23 años en julio, y ¿por qué o sea, en castellano sería ¿por qué nos contamos historias? Es el título de un pequeño libro de Jérôme Bruner, psicólogo americano, padre de la revolución cognitiva, que ustedes conocen de repente, donde él explica por qué hacemos de la vida una historia, algo que a mí me apasiona profundamente y yo descubrí Bruner un poco tarde, cuando ya estaba un poco tarde, nunca es tarde, pero digamos cuando ya estaba reflexionando sobre este tema fue como una luz para mí encontrar Bruner, y efectivamente su libro y el título explica mucho de lo que yo he reflexionado, ¿no? Y de lo que los practicantes, ¿cómo se dice? Los profesionales de los relatos de vida, los que usamos los relatos de vida en nuestro campo profesional, hacemos con las historias de vida. Entonces, bueno, ese era un título, pero después pensé cambiar el título. O sea, después cuando me dijo, hazme un resumen de la conferencia, un tiempo después pensé hacer una conferencia sobre el significado de la libertad y las historias de vida. Entonces, mi título, cuando le mandé el resumen, le mandé el título, cómo pensar, es el que está ahí, cómo pensar la libertad en las historias de vida de individuos singulares. Entonces, en una de las publicidades, si se puede decir así, aparece un título y en el otro aparecen los dos títulos. Entonces, yo no sé qué es lo que ustedes esperan que yo diga, si una cosa o la otra, pero trataré de decir las dos. Pero comenzaré hablándoles de mi interés en la cuestión de la libertad y su relación con el trabajo psicológico. Yo soy psicóloga, sí. Lo dijiste. Bueno, yo lo repito, soy psicóloga, y entonces la cuestión, o sea, yo me intereso a la libertad no desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista, no sé si decir psicosocial, social, pero en todo caso lo que a mí me interesa es la libertad en las historias de vida de individuos singulares, concretos, que yo encuentro en mi práctica profesional. Eso es lo que me interesa. A mí el tema de la libertad, es cierto, me gusta mucho. Es por eso que lo elegí, me gusta mucho compartirlo, aunque a veces me da un poco de susto hablar de eso, porque es un tema muy difícil, es un tema muy complejo y es un tema en el que respuestas definitivas, cómo pensar la libertad en las historias de vida, no hay. O sea, es un tema que exige que la reflexión quede abierta, y es seguramente por eso que yo pongo siempre el título con un signo de interrogación. Lo que yo voy a presentarles es solamente una propuesta, una hipótesis, porque les explicaré por qué, cómo yo llego al tema de la libertad, por qué me parece importante en el trabajo con las historias de vida y en el trabajo también con los individuos contemporáneos, con los individuos de hoy día con los que yo trabajo y con los que ustedes trabajarán. O sea, aquí me refiero a los estudiantes de psicología. Entonces, yo decía... sí, bueno, una de las cosas que me interesa de la libertad es la cuestión social. Hoy día vivimos en una sociedad, en una cultura que valoriza enormemente la libertad, pero que no es siempre consciente de los límites de la libertad, ¿no? Digamos que hay un discurso sobre la libertad muy extendido, pero a veces, me parece, no hay una reflexión suficientemente construida sobre esos límites, ¿no? Y sobre todo, como veremos, la cuestión de la libertad no es vivida por todo el mundo de la misma manera, ¿no? Es una cuestión muy, muy singular. Voilà. La pregunta es que la libertad en las historias de vida existe? Mi apuesta en realidad es que sí existen. Que existen en todo caso
márgenes de libertad. De repente no la libertad, es cierto, no somos completamente libres, somos determinados, somos producto de una historia, pero yo creo que existen, es mi apuesta, digo, y es una postura ética también, no solo teórica, yo creo que existen márgenes de libertad. Yo creo que los individuos son determinados, pero que poseen, o sea, márgenes de libertad para hacer de su vida también algo que les pertenece. Ese es también el discurso actual de las ciencias humanas. En todo caso, uno de los discursos más importantes. Podemos hablar de márgenes de libertad. Y la cuestión también, cuando yo decía es una posición ética, es porque si decimos que la libertad no existe, es un gran problema, ¿no? Es un gran problema social. O sea, si no podemos asumir que existen márgenes de libertad, no podemos tener una vida social, no podemos responsabilizarnos ni por la sociedad ni por nuestras vidas, ¿no? Entonces, voy a comenzar. Primero les voy a decir brevemente los orígenes de mi interés. Voy a explicar cada uno, pero los nombro primero. Perdón, ¿cuánto tiempo tengo, Ana? Una hora. Una hora y cuarto. Ya, muy bien. Dejaré tiempo, por supuesto, para las preguntas, ¿no? Eso será seguramente lo más interesante. Entonces, una de las cosas, a mí siempre me interesó, desde chica me interesaron mucho las historias de vida y el cuestionamiento sobre la relación entre el individuo y su vida, ¿no? ¿Qué relación hay entre el individuo y su vida? Este interés se inscribió en las ciencias humanas, ¿no? No es por casualidad que soy psicóloga, ¿no? Es porque me interesaba la cuestión de la vida y más que los aspectos, la psicología es muy amplia, pero más que los aspectos cognitivos me interesaban los aspectos dramáticos de la psicología. Dentro de las ciencias humanas, la psicología entonces, y dentro de la psicología, el enfoque que yo he integrado, con el que yo trabajo y que me conviene muy bien, es el enfoque biográfico. Lo que quería decirles respecto a esto es que yo estudié psicología en Perú y hice una tesis de doctorado en Bélgica. Y mi tesis de doctorado me abrió a la interdisciplina, lo cual fue una cosa maravillosa para mí. O sea, la tesis de doctorado yo la concibo sobre todo como un tiempo de formación. Y ese tiempo de formación fue para mí un tiempo de formación en approche biográfica, en enfoque biográfico, en relatos de vida y una apertura interesantísima hacia la sociología, la antropología, la filosofía. Sobre todo pienso la sociología y la filosofía. Yo les explicaré qué es el enfoque biográfico y me pidieron hace un ratito que expliques más eso, más de lo que había pensado, entonces lo haré. Y la otra cosa que construye mucho mi interés sobre la libertad es una investigación que fue justamente mi tesis de doctorado sobre la construcción de la identidad de un grupo, escribí mal, pero no importa porque comencé a escribir en francés, bueno, de un grupo de mujeres peruanas que migraron del campo a la ciudad. Yo voy a comenzar entonces con esta cuestión del individuo y su destino. A mí me interesa mucho, pero bueno, no es a mí a la única que le interesa eso, ¿no? Esa es una reflexión finalmente de todos los tiempos, de todas las culturas. De una manera o de otra manera, todos los grupos humanos a través de sus culturas diferentes se han interesado a la cuestión de qué es lo que hace una vida, ¿no? Los dioses, el libre arbitrio, el inconsciente, la biología, seguramente todas son respuestas a articular, ¿no? Y que dependen de la posición particular, singular del individuo que la enuncia, ¿no? En todo caso, mi reflexión se inscribe en las ciencias humanas. Y me es muy importante decirlo, porque efectivamente no es cualquier perspectiva, es la perspectiva de las ciencias humanas, ¿no? De una persona que es psicólogo en una cultura occidental, en fin. Estas ciencias humanas son, como ustedes lo saben seguramente, inseparables de la modernidad y entonces de la sed de conocimiento de los individuos, o sea, modernidad en término cultural del término, de los individuos, del individuo moderno. Ahí es que quiero decir del individuo en sentido cultural del término, de un individuo moderno. La ciencia nace porque el individuo moderno tiene necesidad de conocimiento y tiene necesidad de un instrumento basado sobre la razón para conocer.
el individuo moderno estaba muy cansado del absolutismo, estaba harto del absolutismo del Estado y del absolutismo de la Iglesia. Y con la ciencia moderna se buscó conocer de manera objetiva. Es por eso que al comienzo la ciencia es tan valorizada, y la objetividad de la ciencia y la neutralidad de la ciencia, que no es tal, lo sabemos ahora, ha sido tan valorizada y tan idealizada antes. Las ciencias humanas, en particular, van a ¿no? Van a derivar, por supuesto, de la ciencia en general y van a derivar de esta necesidad del individuo moderno de conocerse él mismo y de conocer la naturaleza para controlarla mejor y controlar mejor su vida y su destino. Pero ahí, como decía ayer en el seminario, hay una paradoja. ¿Por qué? Porque este individuo moderno desarrolla las ciencias humanas para controlarse mejor, para saber mejor, con este ideal de autonomía, con este ideal de transparencia, ¿no? Estoy hablando del sujeto moderno que se considera, que tiene ese ideal de transparencia en relación a él mismo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Todas las ciencias humanas lo que van a hacer es mostrar a este individuo moderno todo lo que determina y condiciona su identidad y su historia de manera irreductible. Es decir, que la sociología, por ejemplo, mostrará cómo la sociedad determina al individuo quitándole libertad. La antropología mostrará cómo la cultura determina al individuo. El psicoanálisis mostrará cómo el inconsciente determina al individuo y cómo éste es dividido, cómo éste es un sujeto dividido. La lingüística mostrará también cómo el sujeto está tomado en el lenguaje. Esa es la paradoja. De manera más como decía ayer, más resumida, esquemática y reductora no es posible, pero quisiera situar diciendo esto 3 momentos diferentes en cuanto al pensamiento sobre la libertad de las historias de vida, vamos a decirlo así, es una interpretación de las ciencias humanas. He situado hace un minuto este primer momento de nacimiento de la ciencia del individuo moderno, marcado por la filosofía moderna, en que hay una percepción del sujeto como sujeto muy autónomo y en que se valoriza la transparencia a sí mismo y la autonomía y la libertad. Comienzo. Luego, cuando las ciencias humanas se desarrollan, por supuesto que hay, entre tanto, hay un montón de cosas que pasan, ¿eh? Pero segundo momento que se va a llamar momento estructuralista, es el momento en que las ciencias humanas tienen un discurso sobre el impacto de las estructuras sociales, estructuras culturales, estructuras lingüísticas, estructuras inconscientes que gobiernan la vida y la identidad del individuo. Es un momento que se inaugura con la obra de Claude Lévi-Strauss, Estructuras elementarias del parentesco. Disculpen, pero yo hablo, por supuesto, muchísimo mejor el castellano que el francés, porque el francés lo aprendí a los 26 años. Pero como todo esto yo lo he pensado en francés y he traducido mis dispositivas para venir a Vic, a veces hay una u otra palabra que se me escapa, ¿ya? O sea, disculparán. Momento estructuralista, entonces, a partir de los años 50. En esos momentos no se hablará más, o sea, no se tematizará en las ciencias humanas ni la libertad, ni la significación, ni el sentido. ¿Por qué se cree que es? O sea, se considera como una impostura, ¿no? Como una mentira. Hasta los años 80. Los años 80 marcan lo que Alain Touraine, es un sociólogo francés, no sé si ustedes lo conocen o no, denominó el retour du sujet, el regreso del sujeto. Es decir, no el regreso del sujeto, porque el sujeto, como decía ayer, Cornelius Castoré decía, el sujeto no se fue nunca. Lo que se fue la problematización de temas como la autonomía o la voluntad o la libertad. Estuvo ausente del discurso de las ciencias humanas y eso es lo que vuelve, ¿no? El sujeto no solamente assujetti, no solamente a sujetados sujetos, sino el sujeto que se posiciona como sujeto de la enunciación, que se posiciona frente a su historia, que se posiciona frente a la realidad, que puede pensar, que puede reflexionar más allá de las estructuras que lo determinan. Entonces, lo que quería decir es que, todavía no. El enfoque biográfico del que yo voy a hablarles ahora, después de esta un poco larga introducción, se sitúa en ese momento, en los años 80, y justamente trata de articular
como otras tendencias en los años 80, no es la única, por supuesto, dos paradigmas o dos modelos de conocimiento que se consideraban en ciencias sociales antagonistas: el paradigma del sujeto o el paradigma de la libertad y el paradigma estructuralista, el paradigma del determinismo. ¿Qué es lo que dice el enfoque biográfico? El enfoque biográfico considera varias cosas. O sea, el enfoque biográfico va a partir y va a utilizar, sobre todo, o sea, va a crecer, se va a construir en relación a la dimensión temporal de la existencia, ¿no? Ese es el punto, si quieren, de partida. Si interesan las biografías, es porque interesa la dimensión diacrónica, la dimensión histórica del individuo, del ser humano. Cómo el ser humano no puede escapar al tiempo. El ser humano no puede escapar al tiempo porque o sea, lo que quiero decir, perdón, es que esa dimensión temporal es irreductible. Es irreductible porque el ser humano no puede escapar al tiempo. Se desarrolla en el tiempo y se desarrolla por el tiempo, gracias al tiempo, en primer lugar. Y en segundo lugar, esta dimensión temporal de la existencia es irreductible porque el individuo necesita quedarse en conexión con el tiempo. No puede desconectarse de su pasado ni de su futuro. Necesita estar en conexión con el tiempo pasado, para tener un sentimiento de identidad y de continuidad personal. Si no sabemos, si no estamos en conexión con nuestro pasado, no sabemos quiénes somos. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, tenemos un problema grande de identidad. Y con el tiempo futuro también, porque estar en conexión con el tiempo futuro nos permite proyectarnos. Y es toda la cuestión, del sentido de la vida, ¿no? Más allá de la muerte. Más allá de la muerte y más allá de la ignorancia del momento en que la muerte llegará, ¿no? Eso es lo que nos permite proyectarnos, tenemos un sentido a la vida y nos olvidamos, ponemos entre paréntesis que nos vamos a morir, ¿no? Hay que construir un sentido en la vida. Y es mucho más importante ahora porque antes el sentido de la vida de repente estaba dado más socialmente, ¿no? O de repente con las sociedades donde el Dios era muy importante, estaba dado por una cuestión religiosa. Hoy día los individuos están más, como discutíamos ayer, reenviados a ellos mismos para encontrar lo que hace sentido en su vida, ¿no? Es por eso también que hoy día las historias de vida están más de moda y que la gente construye su vida, porque construyendo sus historias de vida construyen su identidad, construyen referencias identitarias o de identidad, construyen sentido de la vida. Entonces, decía, bueno, el enfoque biográfico dice que el individuo es el producto de toda su experiencia biográfica. Es el producto de una serie de dimensiones. Dimensión biológica, dimensión psíquica, dimensión sociológica, social, no sociológica, social. Todas dimensiones, por supuesto, articuladas, porque solamente podemos dividirlas en las ciencias humanas, ¿no? Solamente en la conceptualización existe esta división, ¿no? La sociología estudia la sociedad, la psicología estudia la psique, o en fin, pero en la realidad no hay nada que se puede separar, todo está articulado en el ser humano, ¿no? Y es por eso que la démarche, el procedimiento interdisciplinario es tan importante, y por eso yo a los estudiantes de psicología los animo tanto a abrirse a otras disciplinas para no mirar así, sino mirar así, ¿no? El ser humano. Entonces, es el producto de una serie de dimensiones que se construyen todo a lo largo de su historia. En el enfoque biográfico hay también esta proposición de articular el determinismo y la libertad. O sea, todo lo que es, bueno, lo que decía hace un momento sobre el determinismo y la libertad. Y el individuo, este es otro punto que es capital en el enfoque biográfico. El individuo hace de la vida una historia. Esto está en relación a lo que yo decía hace un momentito sobre cómo el individuo construye de la vida una historia. Cómo el individuo necesita estar en conexión con la dimensión temporal de la existencia, pero que el tiempo no lo puede tomar, digamos, no puede acceder al tiempo de manera directa, accede a través de símbolos o de historias o de relatos, como dice Ricoeur. Claro, también podemos acceder a través de fotografías, ¿no? Por ejemplo, las fotografías de todos mis cumpleaños me pueden decir, ¿no? Me pueden conectar con la dimensión temporal. Pero lo interesante de la historia de vida, del relato de vida, es que la dimensión temporal pone sentido, articula los eventos que son
de repente cronológicos, los articula y les da sentido. O sea, lo que hace un relato de vida, lo que hace una historia de vida es hacer una configuración de una sucesión. ¿Me dejo entender? Es que está bien el ritmo, hablo muy rápido, me siguen, todo está ok. ¿Sí? Bueno, el individuo hace entonces de la vida una historia. Una historia, ese es el postulado, si quieren, fundamental, uno de los postulados fundamentales del enfoque biográfico. Hace de la vida una historia, entonces el enfoque biográfico trabaja con eso, con la historia, no con la vida de la persona, porque la vida no es una historia. Hacemos de la vida una historia, pero la vida podemos definirla de maneras diferentes, ¿no? Pero una definición que me parece aceptable es la vida son eventos que se viven en el tiempo. Hay una dimensión subjetiva, ¿no? Experiencias vividas en el tiempo, experiencias, eventos, pero no son eventos, son vividos. Hay la subjetividad que entra en línea de cuenta y que son vividos en el tiempo. Yo conceptualizo en general, defino la vida así. Pero la vida no es una historia. Hacemos de la vida una historia para poder aprenderla. Entonces, volviendo al enfoque biográfico, estoy ya mucho más allá. Bueno, el enfoque el enfoque biográfico trabaja con la historia de vida porque trabaja, lo que le interesa es trabajar, o sea, lo que nos interesa es trabajar la relación que los individuos mantienen con su historia. Entonces, el enfoque biográfico, y esto es importante, postula 3 ejes de la relación del individuo a su historia. Y va a decir, el individuo es producto de una historia, el individuo es actor de su historia y el individuo es productor, contador, raconteur de historias. El individuo es producto de la historia, hace referencia a todo lo que determina la historia del individuo. Es condicionado, es determinado por una historia de vida. El individuo es actor de la historia, hace referencia a los márgenes de libertad. Lo que dice el enfoque biográfico y lo que dice esta posición de articulación entre el determinismo y la libertad es que los individuos efectivamente son determinados por su historia, pero no son marionetas de las estructuras tampoco. Pueden posicionarse, pueden ser actores de su historia. Es decir, pueden utilizar, no somos libres, pero tenemos márgenes de libertad. Esto no es tan fácil de definir. Para mí fue muy complicado de definir, pero volveré a eso dentro de un rato. Y el individuo, tercer eje, es contador de historias. Es decir, el individuo se representa su vida, de manera narrativa. Hace de la vida una historia. Y lo que es interesantísimo, a mí me apasiona, es que esta dimensión, racontor de historias, productor de historias, o sea, que cuenta la historia, es una dimensión que hace, si quieren, mediación entre la vida y la historia de vida. O sea, lo que quiero decir es que hay una relación dialéctica entre la historia de vida y la vida. ¿Por qué? Porque cuando yo les cuento, o cuando yo escucho una historia de vida, esta historia de vida refleja efectivamente, cuenta la vida de una persona, pero la persona va a vivir su vida o se va a hacer afectar por los diferentes eventos de su vida en función de la historia que tiene. Es decir, es una relación de interdependencia y yo voy a continuar de vivir mi vida en función de la historia que yo me hago de mi vida, de la manera como yo me represento mi vida. Es por eso que en intervención es interesante trabajar con los relatos de vida, porque si no cambiamos efectivamente nuestro pasado, si cambiamos nuestra relación a nuestro pasado, como un efecto, como diría el psicoanálisis, como en un efecto de après coup, ¿no? Después. Y el evento tiene otra significación. Entonces, el evento nos afecta de una manera diferente. Y ese es todo el lado más terapéutico, si quieren, de los relatos de vida. Entonces, si quieren, esta conceptualización es un poco la base teórica del enfoque biográfico. A partir de esta base teórica, el enfoque biográfico construye una metodología de investigación y una metodología de intervención. Como metodología de investigación, el enfoque biográfico aspira al conocimiento científico. Cuando digo conocimiento científico,
lo que quiero decir es un conocimiento que se preocupa de criterios de validación, nada más. O sea, no es que la ciencia no me interese, o sea, la ciencia, valoro la ciencia, pero la ciencia es una manera de representar la realidad, ¿no? Como hay otras. Por ejemplo, si yo hago un cuadro, ¿no? Una pintura y así, y digo que es un árbol, no importa si es un árbol o no. No importa. Yo digo es un árbol, o si yo hago una obra de arte y digo que esto es una estrella, o sea, nadie me va a pedir que yo justifique que esto es una estrella. Pero si yo hago un trabajo científico, yo sí tengo que preocuparme de criterios de validación. Lo que pasa es que, y prefiero hablar de una démarche scientifique, es decir, de un procedimiento científico que de la ciencia, que es muy abstracto, ¿no? No sé si la ciencia existe. Existen procedimientos científicos, existen científicos que encarnan el procedimiento científico, ¿no? Pero para mí, o sea, cuando digo científico es simplemente tenemos una metodología de investigación que respetamos y damos cuenta de nuestra metodología de investigación. En el trabajo científico, si yo digo que una cosa es así, yo tengo que decir por qué yo lo digo. Me preocupo de criterios de validación. Bueno, si quieren, en el momento de las preguntas puedo desarrollar más. No pensaba desarrollar mucho lo de la cuestión del residuo de identificación que desarrollaré mañana en el seminario. Simplemente decir que es un método de investigación cualitativa, por supuesto, con estudios de casos. El investigador tiene un tema de investigación y si utiliza relatos de vida es porque su tema de investigación puede ser analizado a la luz de historias de vida, ¿no? Si no, no tiene sentido de utilizar relatos de vida. Es porque nos interesa la dimensión histórica, la dimensión diacrónica como investigadores que usamos relatos de vida, ¿no? Y que la historia de vida nos da luces, nos da pistas para comprender nuestro tema de investigación. Generalmente los relatos de vida se hacen en varias sesiones y en un primer momento no son entrevistas semiestructuradas. Se deja a la persona hablar de su vida de manera muy libre y las preguntas se hacen después. Y se hace en el marco de una relación interpersonal, lo que es muy importante, ¿no? Como en general en toda investigación cualitativa. El relato de vida de intervención es otra cosa. ¿Qué es lo que sucede? Que los investigadores se dieron cuenta que cuando las personas cuentan su vida, que cuando las personas hablan de su historia, se transforman. No completamente, necesariamente, parcialmente. O sea, hay cosas que pasan en su cabeza, hay cosas que pasan en su identidad, hay cosas que pasan en su vida. Hay transformaciones. Y es por eso que se comenzó a usar los relatos de vida como un método de intervención. No en psicología. En psicología no hay tradición de relatos de vida. En sociología, en antropología, no, en antropología tampoco. En sociología, sobre todo, sociología clínica y en formación de adultos. Se comienza a utilizar los relatos de vida como método de formación, como método de desarrollo personal. En psicología no hay tradición porque mi promotor, del que habló, Michel Legrand, del que habló Ana hace un momento, que murió hace unos años, decía, era un psicólogo y ahí le interesó desarrollar y integrar en psicología el enfoque biográfico, lo que hizo en la Universidad Católica de Lovaina, donde creó las consultaciones psicológicas especializadas en historia de vida y el curso que se da en el segundo máster, que se llama Clínica Biográfica, Clinique Biographique, y escribió algunas obras también. Y él decía, los relatos de vida no tienen tradición en psicología, porque en psicología existen dos grandes tradiciones muy importantes y dominantes, que no se interesan a los relatos de vida. La tradición experimental, que encuentra que los relatos de vida son un material muy poco científico, y la tradición psicoanalítica, que tiene su, entre comillas, decía Michel, su relato de vida a ella, ¿no? Su relato de vida, que no es relato de vida, porque en psicoanálisis se trabaja con la asociación libre, que es una cosa completamente diferente al relato de vida. Pero en todo caso, el psicoanálisis tiene su dispositivo, no es relato de vida. Y lo que a él le interesa es desarrollar en psicología los relatos de vida como un método en una psicología que se quiere abierta, que se quiere interdisciplinaria, pero que es psicología. Bueno, ahora vuelvo, si me permiten, al tema de la libertad. ¿Por qué? Porque hablar del actor de la historia es hablar de los márgenes de libertad. Y
es mucho más fácil darse cuenta de lo que es ser producto de una historia que de lo que es ser actor de la historia. Yo estuve confrontada a eso cuando realicé mi tesis, este trabajo de investigación que les dije hace un rato sobre la trayectoria social y la construcción de identidad de mujeres peruanas que migraron del campo a las ciudades, sociedades andinas, a la ciudad de Lima. Yo hice esta investigación en varias partes y con el enfoque biográfico que yo acababa de descubrir. Y me di cuenta que en toda la primera parte de la investigación me era relativamente fácil, vamos a decirlo así, dar cuenta de cómo estas mujeres eran producto de una historia. En mi investigación yo utilicé, como ustedes pueden imaginar, relatos de vida. Y analicé los relatos de vida y comencé a construir, como uno hace en una investigación, ¿no? Conceptos, hipótesis y tratar de probar esto, verificar o inferir esto, confirmar o inferir mis hipótesis. Comencé a darme cuenta cómo esas mujeres eran producto de una historia, efectivamente, de una historia individual y de una historia familiar y de una historia social. Porque es cierto, eso olvidé decirles, que cuando hablamos de una historia de vida, siempre en enfoque biográfico nos referimos a una historia individual que está integrada en una historia familiar, que a su vez está integrada en una historia social. Es decir, una historia nunca es una historia individual. Siempre es una historia familiar y es una historia social. Es decir, la historia de un individuo en una clase social de pertenencia, un individuo en una cultura de pertenencia, en una época de la historia, también en una cultura profesional, una cultura de estudiante, una cultura de adolescente, ¿no? Una subcultura. Entonces, yo decía, me di cuenta, efectivamente, me era más fácil darme cuenta, estas personas son producto de lo que el Perú ha vivido respecto a la colonización española, respecto a la independencia, a la vida republicana. Estas mujeres son el producto de su historia de vida familiar, la violencia que había, los modelos de identificación, cómo la familia estaba también marcada por la violencia social, por la historia social del Perú. Todo eso entraba como piezas en un rompecabezas de una manera bastante clara. Pero terminada esta parte, más no terminada, pero digamos bien redonda ya, me dije, pero hasta si yo utilizo un enfoque biográfico, ¿hasta qué punto esas mujeres también son las actrices de su historia y no solamente el producto de su historia? Entonces, no sabía porque no sabía lo que era ser actor de la historia. Es decir, que las ciencias humanas de las que yo me había servido me habían otorgado una serie de conceptos para poder analizar la dimensión producto de la historia. Pero no me habían dado, yo estaba desprovista de útiles conceptuales para imaginar, para construir, para conceptualizar, para definir la dimensión actor de la historia, los márgenes famosos de libertad. Y entonces es así que decidí hacer la cosa contraria. Sin la primera parte, yo me serví de conceptos teóricos para analizar los relatos de vida. En la segunda parte me serví de los relatos de vida para llegar a una proposición de lo que podía ser una definición del actor. Y eso es lo que hice, ¿no? Leyendo los relatos de vida. Entonces, pero no sé cuánto tiempo tengo todavía, Ana. ¿Sí? Pues, 10 minutos. 20 minutos. ¿Está bien? ¿Hasta ahora? ¿Todo bien? Por eso hablo de un impasse. Fue un impasse en mi investigación. Pero ese impasse me llevó a otro camino, ¿no? A otro camino interesante. Yo sabía solamente, y esto lo digo brevemente porque ya lo dije ayer, que había dos tipos más o menos de definición de la libertad o de las historias de vida. Una que yo llamé reflexiva, que es la definición que dice, bueno, márgenes de libertad se encuentran ahí cuando el sujeto, el individuo, es capaz de tomar conciencia de lo que lo determina y de aceptar la coacción de manera voluntaria, asumir la coacción. Sí, voilà, yo analizo esto, yo vivo esto porque esto. En esa toma de conciencia habrían, según algunos autores, márgenes de libertad. Y ahí yo me di cuenta en la literatura que había otro tipo de definición que yo llamé, de manera de repente no tan clara, accionista. Y ese tipo de definición inscribía
la libertad de otra manera. Y decía, es cuando el sujeto logra construir algo a partir de sus determinismos. O sea, esta definición ponía mucho más el acento en la transformación, en la creación. ¿Qué es lo que yo puedo escoger y construir o transformar en mi vida o crear a partir de mis determinismos? Más o menos determinado, ¿no? Más o menos condicionado, pero de esos márgenes de libertad, ¿qué es lo que yo puedo hacer que me reviene, que me vuelve a mí como algo mío, una creación mía? Y yo situaba Sartre, o sea, Sartre, que en psicología, al menos en el Lovaina, no se ve para casi nada. No, sí, en Clinic Biografía, en el curso que yo doy, sí se ve. En el enfoque biográfico, la referencia a Jean-Paul Sartre es una referencia muy apreciada, no a todo lo que dice el existencialismo sartreano, a una parte, ¿no? Sobre todo de lo que se llama, o sea, lo que se conoce como el segundo Sartre, que relativiza la libertad, ¿no? Un poco más, digamos, no el primer Sartre que habla de la libertad de otra manera, ¿no? Y él lo que decía es, el sujeto es lo que él llega a ser de lo que han hecho de él. Ce qu'il parvient à faire de ce qu'on a fait de lui. Lo que él llega a ser de lo que han hecho de él. Lo que han hecho de él los determinismos, lo que él llega a ser los márgenes de libertad. Entonces, esta definición o esta frase de Sartre es una frase, si quieren, una frase célebre en el enfoque biográfico. Y esa era, para partir, mi definición de sujeto. Entonces yo partí para realizar esa segunda parte de mi investigación, como yo les decía, de dos premisas. Una premisa teórica, mi definición sartriana, le dépassement d'une situation, ce qu'on parvient à faire de ce qu'on a fait de lui, y una premisa empírica. Mi premisa empírica era la afirmación constante en los relatos de vida de algunas mujeres de haber hecho enormemente ellas mismas por cambiar sus condiciones de existencia y de otras de no haber hecho nada. Lo que tengo de repente que decirles brevemente es que estas mujeres migraron de manera voluntaria y jóvenes, o sea, las mujeres de mi investigación, entre 14 y 18 años, y todas migraron con un proyecto de vida que en el momento yo llamé un proyecto de movilidad social. O sea, ellas querían ascender en el espacio social y ellas migraban a Lima motivadas por lo que habían visto de algunas chicas que volvían a sus pueblos de origen cambiadas, con ropas, peinados de la ciudad, y que las atraía mucho. Y ellas iban a la ciudad buscando ropa diferente, peinados diferentes, dinero, estudios, querían estudiar y desarrollarse de otra manera que en las sociedades andinas. No entraré más en el detalle de la investigación porque no es el momento, pero es importante simplemente decir que esas personas migraban con un proyecto de vida y que algunas personas tenían la impresión de haber logrado su proyecto de vida, es decir, de haber estado en coherencia con su proyecto de vida, de haber actuado en función de su proyecto de vida. Me decían, usted sabe, esta casa yo la tengo porque yo la he hecho, porque yo he trabajado muy fuerte, mucho para hacerla. Y si mis hijos ahora van a la universidad es porque yo he trabajado muy fuerte, yo quise hacerlo y yo lo he hecho. Y eso les daba un sentimiento de libertad muy grande. Es decir, ellas me afirmaban, me decían haber podido hacer lo que ellas habían querido hacer. Y en cambio habían otras que me decían, yo quería hacer eso y no lo he hecho, no he podido hacerlo, no puedo hacerlo, ¿no? Esa impotencia que transmitía una ausencia de margen de libertad. Por supuesto, y ese es otro punto, a mí me interpeló mucho, lo decía ayer, ese voluntarismo, pero ese voluntarismo de las mujeres que no era tan, o sea, que era interpelante, ¿no? Que era cuestionador, yo lo analicé de otra manera en otra parte de la tesis, porque esas mujeres, yo descubrí que tenían una ideología individualista, en el sentido cultural del término. Y todo en su vida en Lima había hecho que esa ideología individualista que ya tenían en cimientos en la montaña se desarrollara y se terminara de consolidar en la ciudad. Pero bueno, si todas eran igualmente individualistas, que tenían esta idea esta valorización también de la autonomía, de la libertad, y que no cuestionaban demasiado las causas sociales, por ejemplo, de la pobreza, todas no tenían ese sentimiento de libertad y todas no me hablaban de esa coherencia, ¿no?
las que tenían ese sentimiento de libertad, eran las que estaban en coherencia finalmente con su proyecto, que habían pasado a la acción a partir de un proyecto. En todo caso, en mis dos premisas, la premisa teórica y la premisa empírica, habían dos cosas en común. Una era el actuar. O sea, sobre todo lo que había en común en las dos premisas era la cuestión de la actuación. La premisa, o sea, la frase de Sartre habla, o sea, implica un actuar, ¿no? Un actuar en la vida. Y la premisa, lo que esas mujeres me decían, también evocaba un actuar en la vida que yo llamé una actuación en la vida. De una u otra manera las mujeres hacían referencia a la actuación y de una u otra manera también Sartre, lo que él dice en otros momentos de sus obras, es que el actuar en la vida es irreductible. O sea, existir en la vida exige de nosotros una actuación. O sea, si yo, por ejemplo, hago algo que es muy activo, estoy actuando, pero si yo hago algo que es muy pasivo, también estoy actuando, ¿no? Si no hago nada, estoy actuando. Si lloro y no hago nada frente a una situación, estoy actuando. Siempre estamos actuando. El actuar en ese sentido es irreductible. Y yo adoro esa palabra irreductible, por eso la utilizo tanto. Pero de una manera o de otra, y eso es en mi práctica psicológica me interesa, la gente actúa en su vida, hace cosas post-act, ¿no? Pasa a la acción, o sea, establece actos. La otra cosa que era importante era la noción de proyecto. Y yo me di cuenta que efectivamente hablar de historias de vida es hablar no solamente del pasado. Hablar de historias de vida es hablar del futuro también y del proyecto. O sea, y esto en psicología me parece importante. No construimos, creo yo, en todo caso no es mi manera de hacer las cosas, de pensar, no se construye, creo yo, es una posición, no se va hacia el pasado para construir un saber sobre sí mismo, un saber narcisístico sobre sí mismo. Yo creo que no se construye su historia de vida para saber más sobre su sufrimiento. Yo creo que se construye su historia de vida y se conoce su pasado para poder proyectarse mejor en el avenir, para poder conocerse mejor, o sea, conocerse mejor. Tampoco es una empresa de conocimiento de sí mismo, es una empresa de cuidado de sí mismo, es una empresa de cuestionamiento de sí mismo para encontrar lo que hace sentido en su vida. Eso me parece importante. Entonces, es trabajar para construir su identidad, es trabajar sobre su historia para construir su identidad, para relanzar la vida, en el sentido del movimiento, en el sentido de la vida y no en el sentido de la pulsión de muerte, sino en el sentido de la pulsión de vida. Entonces, toda esta reflexión me abrió mucho sobre la dimensión de proyecto, sobre la dimensión de deseo en sentido psicoanalítico del término de pulsión de vida. Voilà. Entonces, esto a mí me condujo a una hipótesis para concebir los márgenes de libertad. Yo propuse como hipótesis que un margen de libertad aparece ahí donde hay coherencia entre un proyecto y una actuación o un actuar. Y esta coherencia implica una manera de reaccionar a una situación que es transformativa en el sentido del deseo de la persona. Porque cuando yo decía el actuar o la actuación es posible, claro, podemos actuar, pero podemos actuar en contra de nuestro deseo profundo, ¿no? Pero podemos actuar en el mismo sentido, no en sentido contrario, sino en el mismo sentido de nuestro deseo profundo. Podemos actuar en función de lo que es importante en nuestras existencias, o podemos actuar en contra. Podemos crearnos autoboicot, ¿no? Autoboicot, podemos meternos el pie, ¿se dice? Meter cabe. ¿Cómo se dice meterse cabe? No sé si en Lima se dice, en Perú se dice cabe, no sé si existe meter cabe. Sí, meter el pie, ¿no? Meterse para caerse. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero cuando yo hablo de proyecto? En esta hipótesis, ustedes me dirán, bueno, pero un proyecto siempre es determinado por las condiciones de existencia. Por supuesto que un proyecto es determinado por sus condiciones de existencia. Es a partir de una situación dada que podemos proyectarnos. Pero a mí me parecía, en los relatos de vida, que el discurso de las mujeres mostraba que el proyecto intervenía como una especie de mediación entre la situación y la actuación. O sea, lo que yo veía era que había una especie de posicionamiento subjetivo frente a su situación, había como un proceso de
personal, de conexión con su deseo, que hacía que se elaboraba un proyecto y que la actuación no derivaba directamente de la situación, sino del proyecto, de un posicionamiento frente al proyecto, frente a la situación que se volvía proyecto. Y la situación, entonces, en ese sentido, el proyecto era mediación. No sé si me dejo entender, ¿no? Pero si no me lo preguntarán, ¿ya? Bueno. Proyecto, rápidamente lo que quiero decir con proyecto, utilizo en la investigación y en general en mi práctica clínica proyecto en todo, en un sentido muy amplio y en varios sentidos, ¿no? En el sentido existente, de la filosofía existencial, de la fenomenología, como el individuo busca de pasarse el mismo, sobrepasarse el mismo, ¿no? En el futuro, en el tiempo, ese es un sentido más y el otro es un sentido más biológico, que dice que todo organismo viviente está orientado hacia finalidades. Brevemente lo digo para que sepan qué es lo que quiero decir con proyecto. Ahora, cuando yo digo la coherencia entre proyecto y actuación, no es, o sea, cuando hablo de esta adecuación, de esta coherencia, no quiero decir, no hablo de una adecuación perfecta, ¿no? Yo hago un proyecto, lo realizo y ahí encuentro un margen de libertad de manera concreta, ¿no? Sino una manera de actuar, de gérer sa vie, ¿no? Una manera de guiar, de gestionar, voilà, de gestionar su vida, ¿no? Una tendencia a la realización, un esfuerzo de autorrealización, un esfuerzo de ir en el sentido de su deseo, evidentemente cuando es posible. No siempre es posible, yo quiero decir, a veces las personas están en situaciones que son profundamente límites, yo lo entiendo así, todo el mundo no tiene los mismos márgenes de libertad como vamos a verlo, pero incluso en situaciones muy límites, como lo decíamos ayer, ¿qué situación más límite hay que la muerte? Hay la posibilidad de encontrar márgenes de maniobra, márgenes de posibilidad. Y, por ejemplo, una respuesta es, yo puedo pacificarme, serenarme, aceptar mi muerte, ¿no? Aceptar, o sea, no sé, yo no estaba en esa situación, es muy difícil de decirlo, pero lo que quiero decir, y lo digo en base a la observación y la reflexión que me ha suscitado esa observación de personas muy queridas que he visto morir y de la manera como he observado se posicionan frente a su muerte, ¿no? Pero no es una cuestión esquemática, ¿no? En fin, es una tendencia. Yo me dije, bueno, ahora yo voy a ver en los relatos de vida cómo la actuación se mete en ruta, digamos, se pone en ruta, se pone en ruta la actuación. Entonces trabajé con un análisis de contenido, o sea, de una manera muy sistemática, con grillas, con matrices de análisis, y traté de ver todo lo que había alrededor de las diferentes momentos de actuación, ¿no? Yo traté de seleccionar, como ese fue mi proceso de investigación, los diferentes momentos de actuación, ¿no? Las actuaciones en los relatos de vida, todo lo que parecía como actuación, y traté de ver todo lo que había alrededor de la actuación, ¿no? Antes de la actuación, qué pasaba, después de la actuación, qué consecuencias de la actuación. Y me di cuenta que casi siempre la actuación estaba en una especie de proceso. La persona estaba en una situación. A partir de esta situación, la persona comenzaba a sentirse mal, infeliz, insatisfecha con su situación. A partir de esa situación podía quedarse ahí y no pasar nada, podían pasar meses, podían pasar semanas, podía pasar un día, una hora, y de pronto ese malestar hacía que surgiera en la persona un deseo, ¿no? Una pulsión de vida, un deseo, una manera, un querer hacer otra cosa a partir de ese malestar, de ese sufrimiento. A veces ese deseo, salido de ese sentimiento de insatisfacción, daba lugar a un proyecto concreto, ¿no? Voy a hacer tal cosa. Un proyecto de vida concreto. Pero eso era poco a poco, ¿no? Como un proceso que se iba dando poco a poco con el tiempo, en la dimensión temporal. Y a veces ese proyecto podía efectivamente realizarse o no. O podía no realizarse o realizarse en otro sentido. Y generalmente en esas mujeres lo que daba ese sentimiento de libertad, porque yo creo que la libertad en parte es también un sentimiento de libertad. Acuérdense que yo trabajo con historias de vida, que son reconstrucciones subjetivas. Yo trabajo con la subjetividad de la historia de vida, con la subjetividad de la persona. Y lo que es la libertad y los márgenes de libertad en historias de vida singulares concretas. Por eso es que en mi título hay esto de una historia de vida de individuos singulares, o sea, concretos, ¿no? No es un planteamiento filosófico.
Entonces, yo este proceso de la actuación lo denominé, o sea, lo conceptualicé, si quieren, le puse un nombre y lo denominé un proceso, una secuencia de la actuación y en vez de hablar así en términos más vagos, dije, bueno, situación, insatisfacción, lo que en francés es el manque, deseo, decir, proyecto, actuación. Solo que yo, como decía ayer, también soy mala para hacer gráficos y diapositivas y todo eso, y yo les he puesto esta secuencia, este proceso de una manera lineal, pero debería ser redondo, o sea, debería ser circular, porque este proceso del actuar es dialéctico, es decir, que la actuación modifica a su vez la situación. Entonces hay otra insatisfacción, hay otro deseo, hay otro proyecto. Es una cuestión muy dialéctica, muy circular. Muy rápidamente defino los términos. Situación llamo a la parte más de coacción, de determinismo, las diferentes coacciones que determinan la identidad y en general las situaciones de la vida que definen el estado presente, que nos conciernen y nos constituyen, las situaciones de la vida, ¿no? Que tienen siempre relación con las dimensiones de nuestra vida, con las dimensiones del ser humano, es decir, las situaciones de mi vida siempre harán alusión a mis dimensiones de ser humano. Por ejemplo, una situación social hace relación a mi relación de individuo, a mi dimensión de individuo social, ¿no? Una enfermedad, por ejemplo, seguramente está en relación a la dimensión biológica, psíquica y también social de mi vida, ¿no? Y así las diferentes situaciones de mi vida están en relación a las diferentes dimensiones que me constituyen como ser humano. El manque o la falta es la imposibilidad de estar completo, ¿no? De completud propia del ser humano, que algunas teorías psicoanalíticas y filosóficas han señalado como un aspecto que define el humano, el ser humano. Y yo estoy de acuerdo con eso. Esa es una posición teórica que yo asumo. Yo creo efectivamente que el ser humano es un ser humano que se vive como incompleto y que es incompleto, ¿no? No sé si ustedes habrán conocido gente completamente completa, satisfecha y lista. Porque si la gente está así, se acaba la vida, ¿no? O sea, no hay más vida con alguien que está satisfecho. O sea, siempre estamos incompletos. Y eso es lo que hace que la pulsión de vida pueda desarrollarse y que podamos continuar a vivir, ¿no? Y es por eso que hablo del deseo, ¿no? El deseo lo concibo como a partir de, o sea, es lo que puede aparecer, lo que puede dar lugar a partir de una falta, ¿no? Si yo tengo deseo es porque tengo una falta. Felizmente que nos faltan cosas porque si nada nos faltara no seríamos seres de deseo. Y si no fuéramos seres de deseo no haríamos nada, no estaríamos vivos. Es una fuerza de vida también el deseo, es una potencia de vida, ¿no? Lo entiendo así también. Y el proyecto es lo que yo puedo construir concretamente en mi historia de vida concreta frente a mi deseo. O sea, o cómo puedo de un deseo que es más abstracto, una noción mucho más abstracta, cómo puedo a partir de esa pulsión de vida, o sea, cómo puedo materializar mi pulsión de vida, mi deseo en proyectos de existencia concretos, en proyectos de vida que me hacen sentirme mejor, que dan sentido a mi existencia, que dan sentido a mi vida. Y la actuación es la respuesta frente a la situación que el sujeto inevitablemente asume. Y vuelvo entonces a esta idea de la actuación que es irreductible. De todas maneras, la cuestión es que, claro, yo propongo que los márgenes de libertad son mucho más, o sea, son realmente utilizados con la persona que está en coherencia. O sea, si la persona logra realizar lo que se ha proyectado, lo que quiere hacer, lo que es importante para ella, esto se siente que está utilizando sus márgenes de libertad, está haciendo lo que quiere hacer, está teniendo esa libertad de hacer lo que quiere hacer, es en ese sentido. Ahora, la actuación, como decía, esto es un poco repetitivo, existe siempre, pero en lo que yo veía en los relatos de vida es que la actuación se volvía cada vez más transformativa. Es eso cuando digo es una tendencia, ¿no? No es que hago concretamente mi proyecto y soy sujeto de mi vida y actor de mi vida, no es tan simple la cosa tampoco, ¿no? No, eso es, a veces me da susto que parezca muy complejo, muy reductor, cuando yo no lo veo para nada reductor, me parece increíble, o sea, enormemente complejo y complicado, ¿no? Pero en todo caso,
yo lo que veía es que esta actuación o esa respuesta de la vida se hacía cada vez más, podía hacerse en todo caso, cada vez más transformativa en el sentido del deseo de la persona. Bueno, decía ya un poco para concluir, esta secuencia es dinámica, es dialéctica y es más que una cosa mecánica, un proceso de reconocimiento de sí mismo y de su deseo. No es un proceso de racionalización para nada, es decir, no es una reflexión consciente, ¿no? Ale, ¿no? ¿Cuál es mi falta? ¿Cuál es mi deseo? No, es un proceso implícito, es un proceso subyacente, es un proceso no refulea, no reprimido, pero a veces consciente, a veces muy explícito, pero a veces inconsciente, a veces implícito. Eso, en todo caso, en los relatos de vida que yo veo, ¿no? Ahora, por supuesto que a veces puede complicarse mucho, porque a veces las personas están en situaciones, por ejemplo, sociales, económicas, donde los márgenes de libertad son muy, muy chicos, ¿no? Que están en situaciones límites. Sobre todo, o sea, si volvemos a la secuencia, la situación, o sea, cuando las personas pueden atracarse en la situación y pueden tener muchas dificultades para lanzar el proceso en su vida, ¿no? Cuando están en situaciones donde no hay salidas, ¿no? Donde diferentes salidas, y yo creo que ahí sobre todo cuentan mucho las variables sociales, las variables económicas, las variables políticas. Pero también pueden las personas atracarse en el pasaje entre el proyecto y la acción, ¿no? Y ahí muchas veces yo lo veo mucho en mi práctica clínica como psicóloga, la gente que tiene deseos en contradicción, ¿no? Sabemos muy bien, y ustedes como psicólogos, bueno, lo sabrán muy bien, el sujeto es un sujeto dividido, ¿no? El sujeto nunca es totalmente, ¿cómo se dice?, claro con sí mismo, ¿no? La contradicción interna también es irreductible a la existencia, ¿no? Somos contradictorios, a veces queremos una cosa, pero también queremos la otra cosa, ¿no? Y nuestros deseos a veces están en contradicción. Y a veces yo pienso un trabajo terapéutico lo que hace es ayudar a la persona a unificarse también un poco más en ese sentido, ¿no? A poder trabajar psíquicamente sus deseos en contradicción, ¿no? A poder, porque a veces la parte, vamos a decirlo de manera esquemática, la parte consciente de la persona puede querer una parte, pero el deseo inconsciente puede querer otra parte, ¿no? Otra cosa, mejor dicho, otra cosa. Entonces hay que trabajar el deseo, ¿no? ¿Qué es lo que me empuja a hacer algo que yo no quiero? ¿Qué es lo que empuja a una persona, por ejemplo, a vivir relaciones amorosas donde es infeliz? O sea, eso no depende de ella, ¿no? Pero se puede trabajar, o sea, no depende de ella, pero hay un problema, ¿no? O sea, hay un problema psíquico ahí. Y hay un problema seguramente de deseos en contradicción. Hay una parte de ella, hay una jouissance que ella va a encuentra en alguna parte, ¿no? De estar en relaciones que no le convienen. Y un trabajo psíquico, un trabajo terapéutico, por supuesto, que ayuda a poder trabajar esa cuestión, ¿no? Inconsciente, que atasca, que complica al sujeto, ¿no? En su vida. Esto paso porque es muy largo ya. Ahora, para concluir respecto a la libertad y las historias de vida, Ana, ¿todavía me quedan minutos? 5 menos. Ya. En menos de 5 minutos termino. Para concluir respecto a la libertad en las historias de vida, yo diré que disponer de márgenes de libertad es una manera de reaccionar a una situación que es transformativa en el sentido del deseo que la precede, como ya lo he propuesto hace un rato. Y yo propongo que es una dimensión humana, pero que es variable en función de la cultura. La cultura nuestra es una cultura que valoriza mucho la autonomía y la libertad. Pero, claro, hay que tener cuidado, ¿no?, con este discurso de la libertad que a veces lleva a las personas a culpabilizar mucho también, ¿no? A creer que todo lo que les sucede es culpa de ellos, ¿no? Por ejemplo, gente que están en situaciones de precariedad, en situaciones sociales, políticas, culturales de discriminación muy complicadas y que no se dan cuenta que todo no les pertenece ahí, ¿no? En esa situación difícil, que hay factores sociales, que hay factores culturales, que hay factores políticos que se les escapan, ¿no? Todo no depende de la persona. Pero yo pienso que en una cultura individualista como la nuestra, esos márgenes de libertad pueden definirse como la posibilidad de situarse en su historia, de asumirla, de conectarse a su deseo, de elaborar proyectos y de actuar en consecuencia. Por supuesto, cuando esto es posible, ¿no? Para algunos es más fácil.
Y esto es más cierto en sociedades como las nuestras que se polarizan más y más, ¿no? Porque hace unos años vivíamos en sociedades mucho más democráticas, ¿no? Se había logrado mucho en ese sentido. Hablo de las sociedades occidentales, ¿no? De Europa del oeste sobre todo, ¿no? Pero poco a poco perdemos esa democracia, desgraciadamente, ¿no? Y la democracia en todo sentido, ¿no? No solo en sentido político, pero en sentido económico, en sentido social también. Yo pienso que es una definición, a mí me conviene en mi trabajo clínico, pero que es una definición paradójica. ¿Por qué? Porque estoy hablando de márgenes de libertad y me doy cuenta que en realidad tener o no tener, disponer o no disponer, poder disponer o no poder disponer de sus márgenes de libertad, finalmente no es una opción del sujeto. A veces el sujeto no está en la posibilidad de utilizar sus márgenes de libertad. O sea, si él está atascado en su vida, a veces está atascado en su vida y no es una cuestión de voluntad. La libertad es un recurso. La libertad es un recurso, creo yo. Eso desarrollaré en la diapositiva siguiente, pero quiero volver a la cuestión de la paradoja. Digo que es paradójico también porque esta posibilidad de utilizar sus márgenes de libertad no se da nunca sin esfuerzo, sin coacción. ¿Por qué? Porque es como el esfuerzo de toda una vida, ¿no? A veces las personas tienen que sacrificar su satisfacción, su jouissance, su gozo actual para postergar el gozo de una manera, no realizarlo en la inmediatez, en lo inmediato de la experiencia, sino en lo mediato de la duración, ¿no? Y poder realizar algo no en el momento inmediato, porque si yo realizo mi gozo en el momento inmediato, estoy comprometiendo mi proyecto en la duración de mi vida o de un periodo de mi vida. Entonces, libertad, pero libertad que es esfuerzo, que es coacción. Entonces yo decía, y ya para terminar, prometo, aparece como un recurso los márgenes de libertad que posee el sujeto. Es, yo creo, como casi todo en la vida, una cuestión de recursos. Pero pienso que toda historia de vida muestra márgenes de libertad, incluso las situaciones límites como la muerte. Pero estos márgenes de libertad en las historias de vida son más o menos desplegados en función de cada sujeto. Entonces, yo quisiera decir que yo no creo que tener márgenes de libertad es sinónimo de ser libre. No, sí somos determinados, pero tenemos márgenes de libertad y a veces tenemos la responsabilidad, el deber de asumirlos y de realizarlos, ¿no? Pero de la misma manera que no somos iguales respecto a nuestras situaciones de vida, todo el mundo no tiene la misma situación, todo el mundo no tiene los mismos recursos, todo el mundo no tiene las mismas posibilidades, tampoco somos iguales frente a nuestros márgenes de libertad. Pero el determinismo es finalmente la posibilidad de nuestra libertad, es decir, es en esas dimensiones determinadas que podemos utilizar y que podemos actuar, que podemos desplegar actuaciones, en las dimensiones que nos constituyen, ¿no? La cuestión es que esas dimensiones, biológica, psíquica, cultural, social, a veces aparecen como unos grandes recursos para la persona y a veces aparecen como grandes coacciones para la persona, ¿no? Si pensamos en la situación económica, tener mucho dinero es más un recurso que una coacción, aunque también puede ser una coacción, ¿ah? Pero digamos que en general es más un recurso. Tener mucho dinero, no que tener muy poco dinero, sobre todo en una sociedad monetarizada, económica, donde hay muchas cosas, o sea, nada se puede hacer sin plata casi. No tener plata no es un recurso, pues, ¿no? Es más bien una coacción, es una limitación. Y para terminar, esto de repente no lo desarrollaré, pero podrá ser parte del debate. ¿Cuál es la utilidad en psicología, en todo caso, para mí, de esta proposición, ¿no? Y ahí yo podría hablar de mi trabajo en las consultaciones psicológicas especializadas en la historia de vida, que no se dirigen no se ofrecen como una propuesta terapéutica en realidad. Se ofrecen más como un espacio de trabajo existencial para personas que están en cuestionamiento existencial, que desean reorientar su vida, que cuestionan el sentido de su existencia. Son temas de la vida, como que puede ser el exilio, la migración, puede ser la vida profesional, puede ser la vida amorosa, puede ser la maternidad, la paternidad, la situación de la mujer, una serie de situaciones existenciales que no son situaciones patológicas ni psicológicas, pero que tienen mucho que ver con la psicología, porque la psicología tiene
demasiado que ver, mucho que ver con la historia de vida, ¿no? A mí como psicólogo clínico no me interesa el diagnóstico mayormente, no me interesa saber que esa persona es así, así en función del DSM-3 o del DSM-4. No, a mí lo que me interesa es que esa persona se sienta de la mejor manera posible en su vida. En mi práctica clínica lo que me interesa es ayudar a la persona, mi compromiso con la persona es de ayudarla a que ella pueda desenvolverse en su vida como ella quiere, que ella pueda ser más el maître, el actor de su vida. Por supuesto que eso es una posición ética, ¿no? Es una posición cultural, es una postura ética. Bien, por supuesto que como todo en la vida, el enfoque biográfico tiene una dimensión ética y una dimensión cultural y una dimensión perspectivista, si se puede decir así. Y en todo caso, en mi trabajo, lo que es importante con los relatos de vida es ayudar a la persona a encontrar el fil rouge, o sea, el hilo rojo, ¿no? No sé cómo se dirá eso en catalán. El filo conductor. El hilo conductor de su vida, ¿no? Que le asegura que no se está perdiendo, como dice Guy de Villers, en las futilidades de la existencia, sino que está atentivo, y eso es muy socrático, es muy de Sócrates, muy de inspiración socrática, que está que está atento a lo que es importante, a lo que cuenta realmente en su existencia. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Cuánto rato hice? 1 hora casi y media. Lo siento. Muchas gracias, Marichela. Nos dejas cosas para pensar. Abrimos el turno de... Perdó. Obrim el torn de preguntes. Ara teniu la paraula vosaltres si voleu comentar, fer alguna observació, alguna pregunta. Sí. Sí. Buenas tardes. Gracias por tu intervención. Quiero hacerte tres... No veo bien, pero ¿podría presentarse y decirme quién es? Sí, ahora bien. ¿Ahora sí? Sí, pero bien. Yo quisiera... Disculpa'm. Sí. Demana, sisplau, si et pots presentar. Si cada persona que toma la palabra... Que me presente. Sí, una mica per situar... Vale, sí, me'n presento, sí. Jaume Carbonell era professor de la facultat, però ara estic jubilat. El més important és que estic jubilat. Bé. Això és el més important. Tres cuestiones, ahora en castellano. La primera es que entre las primeras transparencias a mí me chirriaba bastante cuando de una manera repetida salía el individuo, ¿no? Es una cuestión de lenguaje, ¿no? Perdón, no escucho. Individuo. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchas o no? No muy bien. Yo soy un poco ¿No se sorda, siente? así que hay que no escucho. No se escucha, ¿no? No se Sí, sent? escucho, pero no escucho muy bien. No sé A si veure. massa clar aquí davant. Parlo en català, no sé, a ver. Ya. Vamos a ver. Decía que me sorprendía, me chirriaba, ¿sí? Sí, muy bien. Que en las primeras transparencias salía de una manera muy repetida, reiterada, el individuo. Ok, Y acto seguido hablabas de las mujeres peruanas, ¿no? sí. Claro, no sé si tendrías que hablar de la individua, ¿no? No, digo esto porque la cuestión del género a veces es importante. Es Sí. importante porque a veces... Sí, claro. Y en cambio, fíjate bien que... Es que no se dice, sí, entiendo, pero se dice individua, o sea, No. Yo No, digo ya, que ok. yo no diría ni individua ni pondría la arroba o a, como se pone a veces la arroba, tampoco, no. Hay otras soluciones... Un moment, que li faig un aclariment. No sé qué pasa, señor. Hay otras soluciones... No se escucha bien, bueno, yo no sé. Si parlo en català encara pitjor, no? Fíjate, ya. Ok. Ya. No. Disculpa, li aclaria lo de Ja. la roba perquè no sabia de què anava. Vale. He dit que és No, vamos a habitual ver. aquí Bueno, posar-ho. al final, si quieres, haces un resumen, ¿no? Vamos a ver. No, entonces hay otras expresiones como hablar de las personas, seres humanos, que, fíjate bien que en la última parte de tu intervención has utilizado, ¿no? Has hablado de personas, de seres, etcétera, ¿no? Bueno, es una actuación que creo que la cuestión del género es importante, Sí, el lenguaje. efectivamente, sí, es importante. Segunda cuestión.
Yo hablo desde Perdón, la sociedad. una cosa. Yo utilizo también mucho el término individuo en el sentido cultural del término. Sí, sí, pero bueno, aquí hay un debate, en fin. Ya, bueno. Lo constato, no entraría. Voy a la segunda cuestión, en todo caso, luego ya pues comentas, no sé si hay más preguntas. Ya. La segunda cuestión es la siguiente. Yo hablo como sociólogo. Yo conozco más lo que es las historias de vida, quizá por eso es distinto, ¿no? Desde la perspectiva sociológica, de la microsociología y de la etnografía. Ya. Entonces, claro, nosotros no admitimos que es la teoría funcionalista del determinismo, sino que hablamos de condicionamiento. Digo porque si el determinismo, yo creo que lo que hace es privar de los márgenes de actuación, de autonomía y de libertad de las personas, ¿no? Creo que estamos condicionadas, por suerte, no determinadas, que es una palabra quizá muy contundente, ¿no? Segunda predicción. Y la tercera es, no es una contestación, sino un énfasis. Yo creo que nosotros en las historias de vida, ¿no? La tradición un poco en el Estado español y en un poco en la investigación anglosajona, que es lo que conozco más, ¿no? Cuando hablamos de historias de vida, lo decías tú muy bien, ¿no? Es reflexión, es reescribir la vida, sobre todo a partir de, es releer a partir de una interpretación. Hay interpretación que le damos sentido y significado a esos hechos que tú explicabas muy bien, ¿no? Es decir, poner el énfasis en la interpretación, ¿no? Que no interpretamos. Porque las historias de vida no es simplemente un relato narrativo en clave descriptiva, sino en clave interpretativa, ¿no? Por supuesto. Simplemente era poner énfasis en esto, ¿no? Y la primera pregunta, en fin, si quieres no hace falta que lo contestes, ¿eh? No lo digo. No, pero sin sí la ironía, entiendo. Es un cuestionamiento que me hicieron en Perú. Me lo harían mucho más fácilmente, como acá en Perú, por ejemplo, que en Bélgica. Pero sí, es cierto. Pero creo que es importante también la diferenciación. O sea, cuando utilizo individuo en sentido cultural, me parece útil porque yo me refiero a la formulación de Louis Dumont sobre las sociedades individualistas y holistas. Cuando utilizo individuo en términos de unidad, a veces evito de utilizar individuo y puedo utilizar sujeto, pero no persona, por ejemplo, porque persona es ya otra cosa, ¿no? Tiene otra, o sea, utilizar persona es utilizar otras referencias teóricas que no son las mías, ¿no? Y sujeto también utilizo, pero sujeto tiene también otra connotación que es complicada, ¿no? Porque es el sujeto que es sujeto, que está assujetti, el sujeto que es libre, el sujeto del inconsciente, el sujeto de la filosofía, ¿no? Y ser humano es una categoría que me conviene bien, pero que es una categoría bien general también, ¿no? Pero bueno, entiendo la pregunta, sobre todo no la pregunta, sino el reparo, digamos, ¿no? La remarque, sí. Y respecto a lo de condicionamiento o determinismo, sí, yo creo efectivamente que de repente es más interesante utilizar el término condicionamiento, pero hay algunas dimensiones que, o sea, quiero decir, en la dimensión, por ejemplo, de género, ¿no? El género, hay algunas dimensiones que son más deterministas que otras, que son más bien condicionamientos en las historias de vida, ¿no? El hecho de que yo sea mujer o de que o que tú seas hombre determina algunas cosas. Más, no solamente las condiciona, las determina. Pero en todo caso, yo creo que es importante, las precisiones lingüísticas son importantes. Pero cuando hablamos de articulación entre determinismo y libertad, estamos dando lugar al hecho de que todo no está escrito, de que todo no está anticipado, de que todo no está definido, ¿no? Sino que hay, o sea, hablar ya de articulación entre esos dos paradigmas es hablar de algo que no está completamente decidido, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. No, bueno. No, es que es una cuestión de diferencia. No, es que yo creo que, no, tampoco quiero acaparar más la palabra, no. Yo creo que simplemente decía que es verdad que en algunos casos, en dimensiones, son determinismos, pero que en general es condicionante, ¿no? La palabra determinismo quizá es demasiado contundente, sí, y no deja espacios a esos márgenes que explicabas muy bien de libertad, ¿no? Y era simplemente una
Lo que pasa es que hay una última cosa. Cuando nosotros hablamos de determinismo, hablamos de situaciones que efectivamente son definidas. O sea, por ejemplo, yo no puedo, lo que está determinado es que yo nací en los años 60. Eso está determinado y mis márgenes de libertad se sitúan al interior de este determinismo, de algo que está absolutamente determinado. Yo no puedo cambiar eso. O sea, a partir de esta situación que es completamente determinada, nací en los años 60, se abren mis márgenes de libertad, pero están situados ahí mismo. O sea, no es un condicionamiento, es un determinismo. Solamente puedo pensar mi margen de libertad a partir de esta situación. Y eso es lo que es en ese momento hablar de posibilidades en esa situación que es determinada. No condiciona ciertas cosas, las determina. Pero bueno, podríamos hablar en otro momento de eso. Hola. Hola. Soy Jordi Bordas, de primero de Psicología, y quisiera preguntarle, en referencia a la teoría detrás de su investigación, de la teoría detrás de su investigación, siempre se refiere a individuos, pero digo, ¿por qué, refiriéndose a individuos sin género, ni masculino ni femenino, luego basa su investigación solo en mujeres? Y lo limita solo al campo de las mujeres, porque no sé si solo fueron mujeres las inmigrantes andinas. Sí, solamente fueron mujeres y me interesaba trabajar con mujeres. Lo que pasa es que yo no tenía tiempo, pero toda una parte de mi trabajo es cómo las mujeres construyen su identidad de mujeres. Lo que pasa es que yo en Perú trabajé mucho con mujeres antes de partir a Bélgica, antes de pensar en hacer esa investigación. Y me interesaba mucho, como trabajaba con mujeres, me interesaban los temas de las mujeres y lo que me interesó mucho es que estas mujeres sufrían de violencia. Mi primer proyecto de investigación fue sobre la violencia personal y la violencia social. La cuestión, bueno, eso ya es un poco largo de explicar, mi tema se fue transformando y se fue transformando también en los relatos de vida por la manera como yo di la consigna, la relación que se estableció. Lo más importante finalmente en las historias de vida de las personas no fue la violencia, sino fue todo la migración, la trayectoria social, la identidad, ¿no? O sea, eso es lo que ellas me decían, no me hablaban tanto de la violencia. Pero yo no sé si diría que se ubica en una perspectiva de género esa investigación, pero claro, no es por casualidad que trabajé con mujeres, ¿no? Yo soy una mujer, me interesa la cuestión de la mujer. Hoy día no la evoqué porque evoqué otras cosas, pero una de las partes de mi investigación es la cuestión de cómo construyen su identidad propiamente femenina, ¿no? Digamos que una parte es como, toda la primera parte que es cómo son producto de una historia. Comienza con la construcción de la identidad social, la construcción de la identidad cultural, la construcción de la identidad femenina y después retomo esas dimensiones en la segunda parte. Gracias. Hola. Hola, Nadia. Sí escucho acá porque es más cerca, pero no sé si los que están atrás escucharán. Hola? Sí, canviem-lo, l'ha apagat sense voler, no passa res. Vale, merci. Yo me he quedado con una duda cuando hablabas todo el rato de que es importante actuar, que es yo he entendido que era de una manera consciente. Cuando has hablado del proyecto has dicho que era inconsciente. Entonces no. Los proyectos nunca son inconscientes. Los proyectos siempre son, creo yo, conscientes. Un proyecto de vida siempre es consciente. Lo que es inconsciente, creo que no me expresé bien, es el proceso de reconocimiento de sí mismo, todo este proceso en el que se puede situar la actuación. Y yo, sí, no es que digo que es importante actuar, yo digo que es irreductible actuar, que de todas maneras la vida exige de nosotros que actuemos. De manera pasiva, sin hacer nada,
o activa, pero siempre actuamos. Y bueno, lo que es inconsciente, pero, o sea, más o menos consciente, o sea, yo no creo que es necesario que sea consciente, es lo que digo. Y en los relatos de vida yo me doy cuenta que no es siempre consciente ese proceso, ¿no? De reconocimiento de sí mismo, de insatisfacción, ese camino hacia la construcción de un proyecto. Todo eso es a veces muy implícito, muy inconsciente, ¿no? Lo que quiero decir es que no es un proceso, esa secuencia que propongo, ese proceso de la actuación, no es un proceso consciente, racionalizador, ¿no? Y en mi trabajo con las historias de vida no hablamos de eso, ¿no? Que sea consciente, pero hay todo un trabajo de qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? De mi vida, cómo yo voy a actuar. Eso es lo que es más o menos inconsciente, ¿no? Y no el proyecto, ¿no? Los proyectos siempre son conscientes. Pero... Sí, no, dime, vale. porque... Pero en el caso de que tú veas que estás insatisfecha, solo que te das cuenta ya es consciente, no te puedes estar insatisfecha inconscientemente. Claro, por eso, los elementos de la secuencia son conscientes, pero lo que no es consciente es que yo estoy pasando de mi insatisfacción a mi deseo, de mi deseo a mi proyecto. O sea, yo no tengo, esas mujeres no tenían conciencia, o sea, no me contaron, eso lo deduje yo, o sea, lo extraje yo, es una propuesta mía. O sea, las mujeres nunca me dijeron, ¿sabe qué? Yo estaba insatisfecha y después sentí deseo de hacer esto y después construí un proyecto. Ese proceso, no sé si me dejo entender, no era consciente, simplemente ellas me decían, o sea, lo que era consciente era lo que ellas sentían, pero no que estaban pasando de una etapa a la otra. Eso es lo que no es consciente, que la persona pasa generalmente de una etapa a la otra. Eso es lo que no es consciente. Pero los estados, sí, o sea, claro, la insatisfacción, por supuesto, tienes razón, es consciente, ¿no? Y el deseo también. Lo que no es consciente es los deseos en contradicción, ¿no? Porque hay deseos que son inconscientes también. Y eso, claro, eso es, en ese sentido sí. Efectivamente, eso es consciente, sí. Gracias por la pregunta porque me permite clarificar ese aspecto. Hola, yo me llamo Laura Arbós y quería cómo articula la cuestión de la jouissance. ¿De la? De la jouissance. De la jouissance, sí, del gozo. Sí, o sea, del que es la cuestión de las pulsiones, con el deseo, que eso me ha parecido que era tomado totalmente del psicoanálisis, con la cuestión que es un deseo inconsciente, con la cuestión de un deseo que se articula desde lo social y que es un deseo totalmente consciente que puede producir, por supuesto, insatisfacción, igual que puede producirlo un deseo inconsciente. La regulación de las pulsiones es necesaria para un proyecto a largo plazo. Pero a mí lo que me interesa es ver cómo articula las dos cuestiones estas entre lo social, o sea, el deseo social, que es un deseo, que es una cuestión que tendría que ver con lo simbólico y lo imaginario, sí, y la cuestión de lo real, que es lo real, que es lo que usted le llama, lo que en psicoanálisis se conoce como la jouissance. Es una excelente pregunta. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Muy gracioso. Bueno, ya, lo que pasa es que cuando yo hablo de deseo, en realidad, yo no sé si yo lo articulo bien, porque cuando yo hablo de deseo, en esta secuencia que yo conceptualizo una cosa a partir de los relatos de vida, estoy posicionándome sobre todo teóricamente. Estoy partiendo de la idea, de la posición conceptual. O sea, como el psicoanálisis en realidad hace parte importante, no es la única, pero importante de mi bagaje conceptual, de mis referencias de base. O sea, yo estoy posicionada en una teoría de la motivación que propone que el deseo, la pulsión de vida, pero me parece que yo estoy de repente mezclando cosas que debería ser más finas, lo asumo. El deseo está a la base de la motivación humana.
es una postura teórica. Y entonces yo creo que para hacer la articulación, digamos, con un deseo social, yo creo que si hay un deseo social, o sea, más en el ámbito social, es porque a la base hay un deseo, en el sentido más psicoanalítico del término. O sea, es una postura teórica para comprender qué es lo que podía estar a la base finalmente, para comprender, ¿no? Pero no sé si me dejo entender. Es que no et senten. No, que el problema es gordo. El problema es gordo, sí. Claro, en el sentido, porque claro, uno puede no estar neurótico, digámoslo así, y no conseguir un proyecto de vida porque la situación social no lo permite. Pero eso es lo que yo quiero decir, eso es lo que yo claro, he querido entonces, decir. Claro, entonces, que son, ok, claro, es que son dos articulaciones exacto, distintas. exacto. Pero por eso es Entonces, que lo yo que me digo... interesa, ok, lo que me sí. interesa realmente, o sea, he venido aquí porque, bueno, me interesa la cuestión y creía, o creo, no sé, que quizá por este lado pueden articular algo. O sea, Iris Zabala tiene algo articulado sobre esto entre Bakhtin y... ¿Quién, perdón? Iris Zabala es una filósofa, bueno, ella vive en latinoamericana y tiene algo articulado sobre esto entre lo social y lo individual. O sea, por ejemplo, entre lo que plantea Bakhtin y lo que plantea Lacan. O sea, lo que es el deseo individual de la jouissance y el deseo que es el deseo que impone la sociedad. Exacto. Y que es distinto en todas las sociedades. Entonces, una cosa va con la otra, pero a mí me interesaba ver cómo lo ligan ustedes cuando están con los relatos de vida. Exacto, pero por eso, o sea, no sé si contesta exactamente tu pregunta, pero es en relación. Por eso es que yo pienso, cuando yo hablaba de en qué momento de un proceso las personas están atascadas, yo pienso que cuando las personas están en una situación social, como tú decías, una persona puede no realizar su proyecto no porque es neurótica, sino porque no tiene nada que ver efectivamente con la dinámica inconsciente. Entonces yo creo que cuando las personas están atascadas en ese proyecto, en la situación, o sea, cuando están atascadas en la situación, es generalmente por una situación social, económica, cultural, política, que no permite, que no tiene nada que ver efectivamente con la dimensión psíquica. No que yo creo que más allá en la secuencia, o sea, si la situación política, social, económica, cultural le permite llegar hasta el proyecto, yo creo que la dimensión psíquica interviene ahí. Ahí ya no interviene la dimensión social, económica, ahí interviene la cuestión de la jouissance, la dimensión psíquica, en ese pasaje del proyecto a la actuación. No que en la situación, en la dificultad, en la imposibilidad o el estar atascado en la situación, no hay un enjeu, nada está en juego a nivel psíquico. Lo que está en juego es las otras variables, ¿no? Sociales, económicas, culturales y políticas y otras, ¿no? Que son externas, o sea, que no tienen nada que ver con la pulsión de vida, con la jouissance y con el deseo del sujeto, ¿no? Efectivamente, pero tu pregunta me ayuda a seguir desarrollando y a decirlo de manera más clara, porque es una cosa efectivamente muy importante. Esa articulación en realidad es difícil, pero es un nudo importantísimo. Sí. Y la manera así de articular, que es nuestro interés, toda la dimensión psíquica con la dimensión social, ¿no? Que en una historia de vida efectivamente están articuladas, pero que es tan difícil, o sea, que no se pueden desarticular, ¿no? Pero que para la conceptualización es necesario decirlo, ¿no? O sea, poner palabras, poner en eso, ¿no? Sí. Una pregunta més i tancarem aquí. Disculpeu, me'n vaig al castellà sense donar-me'n. Vale. Bona tarda, soc estudiant de segon de Psicologia. Primer has dit que el desig serveix per connectar amb el projecte, però... Perdó. Yo no hablo Si... Solo conozco, hoy he aprendido algunas palabras en catalán. Estoy desde ayer nomás acá por si acaso, Vale. Pero
pero no hablo catalán. No, Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa, si prefereixes fer-ho en català m'ho dius i llavors jo li traslladaré. Ella ha arribat ahir la tarda i vull dir que estarà 2 dies aquí. Si estimes més dir-ho en català, jo li traduiré. Perfecte. Doncs has parlat de la informació que reculls en aquests projectes, però no has citat la metodologia de treball que utilitza, que crec que és la base d'aquesta informació i perquè sigui fiable. I m'agradaria que parlés una mica. No has hablado de la metodología de trabajo que utilizas. Has hablado de la fundamentación, pero no tanto de la metodología que utilizas en el desarrollo. La metodología de investigación. Ya, Es que no lo he sentido. ¿Qué has dit, perdona? La metodologia de treball. De treball. Sí, entrevistes, etc. Entrevistas. La base de la fiabilidad. Ya. Yo utilicé relatos de vida que son entrevistas, la situación de entrevista, muy largos, o sea, son relatos de vida muy completos que realicé en general en la investigación. Se realizan entre 6 y 7 entrevistas de 1 hora, 1 hora y cuarto con cada persona. Entonces, como expliqué en un momento, hay toda una etapa que es muy importante, que se llama en relatos de vida la etapa de la contractualización, que es donde se fija el marco de la investigación. Es muy importante porque contar su vida no es una práctica inocente. Entonces, fijar bien, incluso en investigación, entonces fijar bien el cuadro, el marco es una cosa esencial, importantísima. Y a partir de este cuadro donde se explica cómo se va a trabajar y los aspectos también deontológicos, es decir, la confidencialidad, la propiedad del relato, la libertad de parar, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se fija lo deontológico, lo técnico y cómo vamos a hacer, o sea, cuántas veces nos vamos a ver, se comienza el relato. Y la consigna que la persona recibe es una cosa. Yo dije simplemente que yo me interesaba a la historia de vida de mujeres que habían migrado de sociedades andinas a la ciudad y que yo pedía a las personas que aceptaban participar en mi investigación de contarme la historia de sus vidas. Y yo decía, yo no voy a preguntarle muchas cosas, al comienzo, al menos yo le dejo hablar y organizar su vida como usted quiera, pero lo que yo le pido es que me cuente toda su vida, ¿no? Y siempre trato de que la persona me cuente su vida desde el punto de vista individual, familiar y social. Una vez que la persona terminaba de contarme su vida, yo venía con preguntas para completar algunas cosas y después venía con preguntas que tenían que ver con mis hipótesis, para discutir con la persona sobre la pertinencia de mis hipótesis y discutir un poco más. Las veía entonces a veces 1 año después, ¿no? A todas las veía, 6 meses, 1 año después, las vi después de haber terminado los relatos de vida. Y respecto a la validación, bueno, en relatos de vida, como en las metodologías cualitativas en general lo que se utiliza es la triangulación, ¿no? La manera de validar una investigación cualitativa es muy diferente que la manera de validar una investigación cuantitativa. Y la triangulación es, bueno, no sé si estoy diciendo cosas que usted conoce, pero es utilizar otros investigadores, ¿no? Por ejemplo, para categorizar los relatos de vida, yo trabajaba con criterio, lo que se llama en Perú, no sé acá, criterio de jueces, ¿no? Otros investigadores, otras subjetividades que me ayudaban a analizar. Pero bueno, eso es muy largo, pero yo propongo en mi trabajo toda una epistemología de los relatos de vida, ¿no? Para conceptualizar el modelo de ciencia, para pensar también cómo interviene la subjetividad del investigador, lo cual es muy difícil de comprender cómo interviene. Pero en todo caso, una manera es integrar de una manera u otra la subjetividad. Y en relatos de vida, por ejemplo, una de las etapas es lo que Michel Legrand llamaba la mise en disposition clinique, es decir,
el análisis, puedo decirlo de otra manera, el análisis de la implicación del investigador. Entonces, lo que él propone es que las personas analicen su relación al tema, ¿no? Que se posicionen analizando por qué a mí me interesa este tema, ¿no? En qué este tema me toca a mí personalmente. Y él propone que esta disposición sea mantenida todo a lo largo de la investigación. Y bueno, la idea es qué podemos hacer con la subjetividad del investigador, es otro problema. Pero en todo caso no es necesariamente controlarla, es ver, como hacen los etnógrafos, cómo eso puede aportar más al conocimiento, ¿no? Integrar la subjetividad del investigador. Era un poco la apuesta de Georges Devereux en un libro muy viejo ya de 1980 que se llamaba De la angustia al método en las ciencias del comportamiento. Y eso respecto a la validez interna de la investigación, ¿no? Y en este método, relatos de vida, la validez no se habla de validez externa, pues, porque son estudios de caso. Se habla de saturación, ¿no? Daniel Berthaud dice que cuando en nuestra investigación los nuevos relatos de vida que recogemos no nos aportan nada nuevo, digamos, sobre nuestras hipótesis, hemos llegado a la saturación. Pero bueno, con una tesis de doctorado con 15 relatos como yo utilicé, yo no es necesario tampoco llegar a la saturación. Y algunos investigadores cualitativos se burlan un poco de la saturación. Me acuerdo que en mi facultad invitamos a un quebecois, a una persona de Quebec, un canadiense, a hacer hablar, ¿no? Hacer un seminario sobre la investigación cualitativa, y él decía, sí, la saturación es la saturación del investigador cuando está saturado de su investigación. O sea, se burlaba un poco de eso, ¿no? Y hay de eso también, hay un momento en que uno tiene que terminar su investigación, pero en todo caso es un criterio de validación, la saturación. Bé, tanquem aquí. Muchas gracias. Gracias.